En las profundidades de la condición humana existe una lucha silenciosa que define el destino de millones de personas. Es la batalla entre dos fuerzas opuestas, aquellos que abrazan su poder interior y aquellos que se someten por miedo al conflicto. Durante siglos, la humanidad ha desarrollado sistemas de valores que, lejos de liberarnos, nos han encadenado a patrones de comportamiento que nos debilitan. Hoy exploraremos cómo estas cadenas invisibles controlan tu vida y, más importante aún, cómo puedes romperlas para siempre. Imagina por un momento dos tipos de personas, aquellas que poseían fuerza natural, valentía y determinación para imponer su voluntad en el mundo. Eran los creadores, los conquistadores, los que no temían al conflicto porque entendían que la vida misma es una lucha constante. Pero existían otros, los débiles, los resentidos, incapaces de triunfar en el juego del poder, carentes de la fortaleza para imponer su voluntad. Solo les quedaba un recurso, voltear el juego completamente. ¿Cómo lo lograron? Creando una nueva moral basada en la inversión total de valores. Lo que antes era considerado bueno, la fuerza, el orgullo, el valor, comenzó a verse como malo, como pecaminoso. Y lo que antes era debilidad, la sumisión, la obediencia, la humildad, fue elevado al estatus de virtud suprema. No por un deseo genuino de bondad, sino por pura necesidad de supervivencia. Esta es la moral del esclavo, una moralidad creada no desde una vida vibrante, sino desde la negación de la vida. Un sistema de valores que glorifica la retirada, la renuncia y la pasividad, como si fueran elecciones superiores, cuando en realidad son defensas inconscientes contra la incapacidad de actuar. Y podrías pensar que todo esto pertenece al pasado, pero te equivocas. Esta moralidad sigue viva, moldeando la educación que recibiste, presente en las frases que escuchaste desde la infancia. No respondas, no discutas, sé amable, no causes problemas. Desde temprana edad fuiste condicionado a asociar la confrontación con el mal y la sumisión con la virtud. Cada vez que permaneces en silencio, bajas la cabeza o evitas el conflicto para mantener la apariencia de armonía, estás siendo gobernado por esta moral de esclavos. Pero presta atención, esto no significa que seas naturalmente débil o sumiso. Significa que te enseñaron a creer que ser fuerte, afirmar tu voluntad e imponer límites era incorrecto. Te adoctrinaron para creer que ser bueno es ser inofensivo. El resultado, un patrón psicológico que atrapa a millones de personas. Miedo a la confrontación, miedo a tomar una postura, miedo a reclamar tu propio poder. Te convences de que eres maduro evitando conflictos, cuando en realidad es el miedo lo que te paraliza. Y mientras más huyes, más fuerte se vuelve esta moral de esclavos dentro de ti. Pero hay otro veneno en este proceso, la ira que reprimes no desaparece. Fermenta dentro de ti, se transforma en resentimiento. El resentimiento surge cuando un impulso vital, el deseo de actuar, de afirmarte, de imponer tu voluntad, se ve frustrado y no puede manifestarse. Pero la energía no desaparece, se vuelve hacia adentro y, en lugar de transformarse en acción, se convierte en veneno. La persona resentida es aquella que quisiera actuar pero no puede. Quisiera confrontar al agresor pero no se atreve. Quisiera reclamar su espacio pero teme las consecuencias. Entonces reprime esta fuerza y comienza a construir una narrativa moral para justificar su pasividad. Soy mejor porque no reacciono. Soy más noble porque perdono. Soy superior porque no me rebajo a discutir. Pero todo esto es una mentira. Detrás de este discurso de superioridad moral yace una ira no reconocida, una frustración no procesada, una impotencia que pudre el alma. Y tú lo sientes, aunque no lo admitas. Cada vez que permaneces en silencio ante una ofensa y luego pasas horas rumiando lo que podrías haber dicho, eso es resentimiento. Cada vez que ves a alguien abusando de tu buena voluntad y, en lugar de afirmarte, solo acumulas amargura, eso es resentimiento. Cada vez que finges estar en paz pero sientes una amargura creciente por no poder defender tus límites, eso es resentimiento. La persona resentida no es solo una víctima, es cómplice de su propio encarcelamiento. Al no confrontar el conflicto cuando es necesario, alimentas este veneno dentro de ti y con el tiempo te destruye. El resentimiento crea un ciclo vicioso, mientras más huyes de la confrontación, más resentido te vuelves. Mientras más resentido te vuelves, menos valor tienes para confrontar. Y así te hundes lentamente en un estado de amargura y autocompasión. Lo más trágico es que muchos se acostumbran a esta condición y comienzan a definir su identidad alrededor de ella. Se convierten en mártires voluntarios, orgullosos de su supuesta bondad, cuando en realidad son prisioneros de su propio miedo. Pero no estamos condenados a este destino.
Existe una salida, un camino de transformación profunda, y involucra cultivar la voluntad de poder, la capacidad de afirmar tu existencia sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. La voluntad de poder es un concepto que ha sido enormemente malentendido. No se trata de un deseo de dominación sobre otros. Es algo mucho más profundo, el impulso fundamental de la vida. Todo lo que vive quiere expandirse, afirmarse, crecer y superar sus propios límites. Esta es la voluntad de poder. Es el impulso que lleva a la semilla a romper la tierra, al cachorro a explorar el mundo, al ser humano a crear, conquistar y trascender. Pero la moral de esclavos trata de sofocar esta voluntad. Te dice, no afirmes tu deseo, no te destaque, no confrontes, no seas peligroso. Quiere que te conformes con un lugar pequeño, inofensivo y controlable. Cuando reprimes tu voluntad de poder, no desaparece. Se corrompe, se vuelve contra ti, y entonces surgen el resentimiento, la pasividad y la autocompasión. Recuperar tu voluntad de poder significa reconectar con esa fuerza vital que te enseñaron a temer. Significa abandonar la ilusión de que la virtud reside en la sumisión. Significa aceptar que la vida es conflicto y que la confrontación consciente es un acto de afirmación. ¿Cómo lo haces? Primero, reconociendo que el miedo al conflicto no es una virtud, es un vicio que heredaste y ahora necesitas superar. Segundo, comenzando a tomar postura en las cosas pequeñas. Aprende a decir no, aprende a establecer límites, reclama el derecho a existir plenamente. Tercero, cultivando el valor para enfrentar los conflictos inevitables de la vida con conciencia y presencia. No para destruir al otro, sino para afirmarte en el mundo. La voluntad de poder no se trata de oprimir, se trata de dejar de ser oprimido. Se trata de vivir con integridad, con la columna vertebral recta, con el alma libre. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Requiere un proceso profundo, un renacimiento interior. Y para explicar este proceso, tenemos una de las metáforas más brillantes, la metamorfosis del espíritu del camello al león, y del león al niño. El camello es el espíritu que carga fardos. Se dobla bajo el peso de las expectativas ajenas, las normas sociales y las obligaciones morales impuestas por una cultura que venera la pasividad. Debes ser obediente, debes ser humilde, debes tragarte tu ira, debes evitar la confrontación. El camello acepta todo. Es fuerte en su capacidad de resistir, pero esta fortaleza es estéril. Es la fortaleza de la resignación, no de la creación. Y para empeorar las cosas, el camello se enorgullece de su propio sufrimiento. Mientras más se somete, más cree que es virtuoso. Esta es la etapa en la que vive la mayoría de las personas, y quizás te reconozcas en ella. Pero llega un momento en que el espíritu del camello se revela. Ya no puede soportar el peso de las mentiras que carga. Desea libertad, desea afirmarse, y para eso necesita convertirse en león. El león es la figura del espíritu que aprende a decir no. No a las imposiciones externas, no a la moral de esclavos, no a los roles sociales que lo disminuyen. El león es la encarnación de la voluntad de poder despierta. Pero observa, el león no busca destruir por el gusto de destruir. Su lucha es por espacio, por un territorio interior donde pueda existir auténticamente. Para conquistar este espacio, el león debe enfrentar al mayor de todos los dragones, el dragón del tú debes. Este dragón brilla con 1000 escamas, y en cada escama está escrito un mandamiento: debes ser manso, debes ser sumiso, debes evitar el conflicto. Derribar a este dragón requiere valor. Tendrás que enfrentar miradas de desaprobación, críticas, rechazo. Tendrás que lidiar con la culpa que se ha internalizado en ti desde la infancia. Pero esta es una lucha necesaria, porque solo cuando aprendes a decir un no genuino y consciente te liberas de la prisión de la sumisión. Y entonces viene la última metamorfosis, el niño. El niño es el espíritu renacido, libre del peso del camello, libre de la necesidad defensiva del león. Ahora el espíritu es creativo. Ya no vive reaccionando, sino creando. Crea sus propios valores, elige dónde someterse y dónde rebelarse. Vive con ligereza, autenticidad y alegría. Es en esta etapa que el conflicto deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de creación. Ya no buscas derrotar al otro, sino afirmarte según quien realmente eres. Este es el verdadero renacimiento que se nos propone. Pero para llegar ahí, necesitas pasar por el fuego de la confrontación. Necesitas cruzar el desierto del rechazo y la duda. Necesitas romper de una vez por todas con el miedo que te mantiene encadenado. Y esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿cómo descubres quién realmente eres detrás de todas estas capas de miedo y sumisión? La respuesta se encuentra en el proceso de convertirte en quien eres.
Pero convertirse en quien eres no es un proceso natural, espontáneo y automático. Al contrario, es una lucha, y la primera batalla que necesitas ganar es precisamente contra el miedo al conflicto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de tu vida vives para otros? ¿Cuántas veces has elegido el camino que complacería a tus padres, tu pareja, tus amigos, tu jefe, aunque eso no fuera lo que realmente querías? ¿Cuántas veces has tragado tu verdad para evitar incomodidades? Esta es la trampa más insidiosa de la existencia. La mayoría de las personas nunca se convierten en quienes son. Pasan sus vidas interpretando papeles, usando máscaras, ajustándose a expectativas, tratando de ser lo que creen que deberían ser. Pero hay un precio brutal por esta falsa armonía. Cada vez que suprimes tu verdadera voluntad, una parte de ti muere. Cada vez que evitas un conflicto importante, tu identidad se diluye un poco más. Cada vez que dices y cuando querías decir no, te alejas más de quien realmente eres. El miedo al conflicto no es solo un problema de comportamiento, es un obstáculo existencial. Porque el conflicto es el campo donde se forja la identidad. Es en el choque con el mundo, con otros, con ideas, que descubres lo que realmente valoras, lo que realmente crees, lo que realmente deseas. Sin conflicto no hay autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay autenticidad. Sin autenticidad no hay vida plena, solo un teatro vacío. Por tanto, convertirte en quien eres requiere el valor de enfrentar la confrontación necesaria. Decir no a las expectativas ajenas, decir no a los roles impuestos, decir no a tu propia tendencia a adaptarte a cambio de aceptación. Pero hay más, este camino es profundamente individual. No hay un modelo prefabricado de quien deberías convertirte. No hay una moralidad universal que debas seguir. Debes crear tu propio camino, tus propios valores, tu propia forma de vivir. Y eso da miedo, porque sin las reglas del rebaño estás solo. Y al principio duele, pierdes aplausos, pierdes la ilusión de seguridad. Pero a cambio ganas algo infinitamente más valioso, la posibilidad de vivir con integridad. Cada conflicto enfrentado con conciencia es un paso en este camino. Cada límite impuesto con claridad es un acto de afirmación. Cada vez que hablas tu verdad, aunque temblando, aunque con miedo, das un paso hacia ti mismo. Tu silencio tiene un precio, y no es un precio pequeño. Cada vez que eliges el silencio ante la injusticia, no estás siendo neutral, estás reforzando el comportamiento que te oprime. Estás enseñando al mundo que aceptas ser tratado de esa manera. Estás permitiendo que patrones de dominación, abuso y falta de respeto continúen existiendo dentro de tu vida y en la sociedad en su conjunto. Cuando permaneces en silencio para evitar conflictos, no construyes una vida mejor, construyes una tumba para tu voluntad. La próxima vez que surja el impulso de quedarte callado, pregúntate, ¿realmente estoy siendo sabio, o solo estoy siendo cobarde? Esta pregunta, si se hace con honestidad, puede cambiar tu vida. Recuerda, convertirte en quien eres no sucede en el silencio complaciente. Sucede en la afirmación valiente de tu propia existencia, en la confrontación necesaria, en el conflicto inevitable. No fuiste hecho para ser un camello eterno cargando el fardo de otros. Tienes dentro de ti al león y al niño. Tienes dentro de ti la fuerza para decir no y la creatividad para construir una vida que sea verdaderamente tuya. Pero esto requiere acción, y requiere que comiences ahora.